Somos el grupo B1 y en esta ocasión les presentaremos la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, y serán impartidos por mis compañeros Schubert Hernández, Jacqueline Pérez, Sandra Velázquez, Ricardo Hernández, Wendy Zascabún y su servidora Brenda López. La norma establece que estos hechos son todos aquellos eventos favorables o desfavorables que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Hay dos tipos de hechos: aquellos que suministran evidencias de condiciones que ya existían, que implican ajuste, y aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después, que no implican ajuste. La entidad revelará información para cada una de las categorías importantes de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajustes, como la naturaleza del evento y una estimación de sus efectos financieros. Los dejo con mi compañera Wendy, quien iniciará con el desarrollo de la norma. Iniciando con la norma, veremos el objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad deberá ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, y la información a revelar que una entidad deberá efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación. La norma también nos indica que una entidad no deberá elaborar los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. El alcance. Esta norma será aplicable en la contabilidad y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma nos establece el tratamiento que debe darse a los eventos futuros en la preparación de los estados financieros. Los eventos ocurridos son aquellos acontecimientos que ocurren entre la fecha de corte de los estados financieros, ejemplo, el 31 de diciembre, y la fecha de emisión y aprobación de la misma, por ejemplo, el 21 de febrero del siguiente año. La norma nos especifica cuando la entidad debe de ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y cuando solamente deberá revelarlos. Los estados financieros se ajustan por ciertos sucesos que se han producido al final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, cuando estos hechos proporcionan evidencia de las condiciones que existirán al final del periodo. En las definiciones tenemos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que son aquellos eventos que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Y pueden ser eventos o hechos que favorezcan a la entidad o todo lo contrario, que no la favorezcan. Tenemos dos tipos de sucesos, en los cuales son los eventos que nos proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo, entiéndase el 31 de diciembre sobre el que se informa, del cual se implica un ajuste, y los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informan, los cuales no implican un ajuste, pero sí deben de ser revelados en las notas a los estados financieros. En el reconocimiento y la medición tenemos los hechos ocurridos que implican ajuste, de los cuales se ajustarán los importes en los estados financieros para poder reflejar el evento y del cual afectan las cifras de los estados financieros. Y los hechos ocurridos que no implican un ajuste, en el cual no se reflejan en los estados financieros,
pero sí deben de ser reflejados en las notas a los estados financieros. Tenemos ejemplos de ambos hechos en el cual mi compañera a continuación va a explicar. Buenos días, compañeros. Yo les voy a explicar sobre los ajustes que se realizan en los hechos ocurridos después del periodo en que se informa. Dice que unos sucesos que sí se les hace ajuste, esos ajustes dice que son por los litigios judiciales. Esto puede ser por litigio de proveedores, por litigio de empleados, por otros litigios de que se le impongan o que se le declaren a la empresa después del periodo de que los están informando. Eso quiere decir que estos van a ser sucesos que van a favorecer a la otra persona y que van a tener que hacerse ajuste para reconocerlo en los estados financieros, ya sea por alguna provisión o aumentar la provisión que ya se haya realizado. También por la quiebra de un cliente, por si realizamos provisiones por cobrar o cuentas por cobrar, por las provisiones, por las cuentas por cobrar. Entonces estas cuentas se anulan más que todo porque ya no se va a recaudar este dinero, ya que el socio o el cliente se fue a la quiebra. La venta de un inventario. Dice que la venta de un inventario también se le hace ajuste, ya que puede que el inventario su valor sea mayor o su valor sea menor. También debe realizarse el ajuste para presentar los estados financieros. Los costos de activos adquiridos por importe de ingresos por activos vendidos. El descubrimiento del fraude o error. También los del fraude o error también se les realiza ajuste, ya que no sabemos nosotros qué tanto impacto vayan a causar a los estados financieros. Estos son los sucesos que podrían pasar o algunos de los sucesos que podrían pasar para hacer ajustes después del periodo que se informa. También les voy a platicar sobre lo que son los sucesos que no implican ajuste. Estos sucesos que no implican ajuste, dice que puede ser por la caída de valor razonable del inventario, el negocio en marcha, que ya no vaya a seguir la empresa en un futuro, pues debería de hacerse nada más como reconocimiento o como unas notas a los estados financieros, nada más para que esto no sea motivo de ajuste, porque no hay ninguna cantidad relevante para que sea motivo de ajuste. Los hechos posteriores al cierre que no afectan a un mismo. Entonces, son aquellos sucesos que solo se van a dejar escritos, nada más, para que estos puedan ser nada más valorados o vistos por las personas interesadas en nuestros estados financieros. Ahorita lo voy a dejar con mi compañero Schubert, que les va a hablar sobre los dividendos. Cuestiones particulares. La NIC 10 tiene algunas, renombra algunas situaciones muy específicas con respecto a cómo tratar estos eventos. Una de ellas es la parte de los dividendos y pues menciona de que si una entidad decreta dividendos dentro de la fecha de los estados financieros y la fecha de publicación del juego completo de estados financieros, pues la norma recomienda de que no debe de reconocerse como dividendos un pasivo. Otro tema importante muy particular es el negocio en marcha. Y acá pues es sumamente importante porque la norma recomienda desde el punto de vista de principios de que si una entidad definitivamente no puede cumplir con esta hipótesis fundamental de empresa en funcionamiento, empresa en marcha, pues tendrá que cambiar drásticamente. Esto no implica un ajuste, sino que deberá ser un giro
y deberán presentar su información de acuerdo a un estado de liquidación, porque esta empresa se considera como una empresa sin marcha o sin continuidad en el futuro previsible. Entonces, la norma pues sí menciona que la hipótesis fundamental no es cumplida, entonces debe de revelar, pues, ¿verdad? Esa información. Y cuando sí es cumplida esta hipótesis de empresa en funcionamiento, pues la norma recomienda que la administración debe de tener la base sobre el negocio en marcha si a la fecha de emisión su administración determina en el periodo futuro que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a los 12 meses siguientes a partir de dicha fecha. Es decir, que debe de hacer su valoración, al menos cubrir durante 12 meses del siguiente periodo su objetivo para el cual pues opera, ¿verdad? A continuación pues los dejo con mi compañero Ricardo, que él continuará con el proceso de desarrollo de la NIC 10. Continuando con el desarrollo de la NIC 10, llegamos a la parte de información a revelar. En esta parte, la norma nos hace mención de la fecha de autorización para la publicación. Básicamente lo que nos indica es que la entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esta autorización, ¿verdad? También pues nos menciona en que si los propietarios u otros tienen la potestad para modificar los estados financieros después de la fecha de publicación, pues la entidad deberá de revelar esto, ¿verdad? También pues nos indica de que es importante saber el momento en el que los estados financieros han sido autorizados, ya que no se reflejarán hechos posteriores a esta fecha, ¿verdad? También es importante mencionar que en la parte de la fecha de autorización, la NIC nos hace referencias del párrafo del 4 al 6 de esta norma. Básicamente aquí pues lo que se nos indica es de que el proceso de autorización dependerá bastante de cada entidad. Nos hace mención en que la entidad puede estar obligada a presentar los estados financieros a los propietarios antes de que los mismos sean emitidos. Siendo este el caso, la fecha de autorización será la fecha en la que los estados financieros fueron emitidos y no en la fecha en la que los propietarios los aprobaron, ¿verdad? También nos menciona otra situación en que la entidad pues deba presentar los estados financieros a un comité de supervisión. En este caso, la norma nos indica que la fecha de autorización será la fecha en la que la gerencia autoriza presentar dichos estados financieros al comité. Actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Si después del periodo sobre el que se informa una entidad recibe información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, se actualizará la información a revelar. Un ejemplo de esto es un pasivo contingente que ya existía al final del periodo sobre el que se informa. Se debe evaluar si la entidad debe reconocer o modificar una provisión con ayuda de la NIC 37 para actualizar la información revelada. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes, si estos hechos son materiales, al no revelarlos podrían influir sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros. Por lo tanto, una entidad revelará la información, como les comentaba al principio, sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajustes, como la naturaleza del evento y una estimación de sus efectos financieros. Ejemplos de esto podría ser una combinación de negocios importante, la compra de activos, la clasificación de activos como mantenidos para la venta, la destrucción por incendio de una planta importante de producción
las variaciones en las tasas impositivas o en las leyes fiscales aprobadas. Con estos eventos solo se revelaría la información. Esto ha sido nuestra exposición de la NIC 10. Gracias por su atención.